Bien, seguimos con el tercer punto que habíamos dejado pendiente de los 5 que habíamos apuntado sobre los pasos que íbamos a ver para lo de las bombas, ¿de acuerdo? Es el rendimiento, que ya lo hemos visto varias veces, lo hemos definido unas cuantas veces. Bien, pues para tenerlo claro, rendimiento, potencia hidráulica entre la potencia al freno del motor, el potencia que está dando el motor, si lo multiplicamos por 100 quedará en tanto por ciento. La potencia hidráulica, aquí tenemos un ejemplo, simplemente para que vean las cuentas. Con este ejemplo sale 18 kilovatios y pico. Si tenemos una potencia en la bomba de 30, simplemente dividimos, multiplicamos por 100 y queda pues esos en torno al 60%, 40%, 60, 70%. Bien, pues las pérdidas ya sabemos que son primarias o secundarias, como lo hemos visto antes, y el típico diseño de bomba, que es la que vimos en el laboratorio, si la bomba va a impulsar directamente de aquí, pues esta altura le ayuda, ¿no? Entonces habría que ponerla, pero normalmente se usa esta, así, ¿no? Aquí serían las pérdidas de carga, y aquí hemos visto que es la fricción en general. Bien, en el punto número 3 es fácil, lo hemos visto muchas veces, ¿de acuerdo? Rendimiento de una bomba, potencia hidráulica entre potencia freno del motor. Bien, seguimos con la siguiente pizarra. Seguimos ahora con el punto número 4 de los que habíamos esbozado, donde vamos a ver asociación de bombas. ¿De acuerdo? Aquí tienen la asociación de bombas en serie, que ya lo hemos visto en el laboratorio. Ustedes ya han hecho la prueba y han obtenido datos para 2 bombas nada más, ¿vale? Pero bueno, se repite el proceso. Es decir, ¿qué ganamos con bombas en serie cuando tenemos que mover una cierta cantidad de agua? ¿Por qué las ponemos en serie y por qué las ponemos en paralelo? Bueno, las ponemos en serie, ¿se acuerdan? Aunque sean diferentes, no ganamos caudal, ¿de acuerdo? Porque es la primera bomba la que envía agua a la segunda y esta recibe lo que le envía la primera. Aquí no puede, ¿de acuerdo? Aquí no puede inventarse agua. Aquí necesitaríamos lo de introducir ahí agua desde fuera, de algún modo, para que el caudal aumentara. ¿De acuerdo? Bueno, pues el caudal no gana. En el caudal no vamos a ganar, incluso si ponemos 3 o 4 o 5, porque viene determinado de lo que la primera bomba ofrece a la segunda, que es lo mismo que ofrecerá la tercera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que bombas en serie, mismo caudal. El caudal, ¿de acuerdo? No se modifica. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ganamos? Como ustedes ya saben, cada bomba aporta un incremento de presión diferente al fluido, es decir, le va sumando presiones. ¿Se acuerdan que nosotros en el laboratorio teníamos 2 bombas que eran exactamente iguales? ¿De acuerdo? Y que más o menos, ya veremos por qué, más o menos, se hacía que la presión de esas 2 bombas respecto a la primera fuera el doble. O sea, una bomba, poníamos en marcha una bomba y después poníamos 2. ¿De acuerdo? Pues la presión de las 2 puestas en serie casi llegaba a ser el doble de una bomba sola. De manera que, en el caso es que no sean iguales las bombas, cada una aporta un incremento de P, de presión diferente. Claro, si son diferentes las bombas, donde aquí midiendo por altura útil, digamos, tenemos que sumar lo que aportan las 3 para tener un sumatorio de todo lo que aporta cada bomba, ¿de acuerdo? Cuando hacemos una instalación de esa, lo normal suele ser que sean iguales, aunque también hay sistemas con bombas grandes y luego pequeñas mezclado para tener diferentes
respuestas, ¿no? Pero bueno, suponiendo que es lo normal que sean iguales las bombas, si ponemos un sistema nuevo, digamos, de acuerdo, digamos, la altura total a la que podemos enviar ese agua será igual a la multiplicación de la altura a la que suma cada una de las bombas, ¿de acuerdo? Si son iguales se multiplica n veces, que sería para una bomba, que lo hemos visto, que tiene esta expresión para la altura, ¿no? Dependiendo del caudal, si son 2, si son 3, se va multiplicando el caudal, ¿de acuerdo? Es fácil. Bueno, ¿qué es lo único que nos puede desviar? ¿Qué es lo único que nos puede desviar de esta situación? Pues, como ya hemos visto, la instalación. Bueno, dependiendo de la instalación, esto de aquí será cierto o no. ¿Se acuerdan que en el laboratorio no llegaba a ser la presión el doble? No llegaba a ser la presión el doble porque los tubos, las tuberías, de acuerdo, la instalación, aunque era en pequeño tramo, tenía unos tubos muy delgados, de bajo diámetro, y tenía varios codos, tenía unas válvulas que, aunque estuvieran abiertas a tope, pues incrementan la fricción bastante en poco tramo. Entonces, por eso no obteníamos el doble de lo que aportaban las dos bombas. Porque si tenemos un diseño de esta forma, esta sería, digamos, la gráfica de caudal altura, ¿no? Vean que el caudal se mantiene constante, ¿vale? Y es la altura la que se incrementa. Y aquí, como al revés que la otra vez que explicábamos lo de la instalación y donde superponíamos la de la bomba, aquí ponemos la estructura de bombas, ¿de acuerdo? Quizá esto está mejor así, pintado, ¿verdad? Donde no ganamos nunca caudal. Recuerden que el caudal viene determinado por la primera bomba y en el medio no puede haber, no hay fuentes ni sumideros, como decíamos en la divergencia, ¿de acuerdo? Entonces el caudal se mantiene siempre en el mismo máximo, y después cada bomba aportará, fíjense que cerca ya del límite, pues ya el caudal disminuye, ¿va? No es exactamente el mismo. Bien, pues sobre esta estructura de diseño de instalación de bombas, de sucesión de bombas, hay que poner la de la instalación y ahí es donde nos dará las fricciones, ¿de acuerdo? Las fricciones que nos dará la instalación es lo que impedirá que esa suma de bombas sume directamente las presiones, ¿vale? Es fácil, ¿no? Ponemos la instalación y vemos que pues aquí son los puntos de corte, los que tenemos que trabajar, ¿se acuerdan? ¿Ves? Aquí la instalación que necesitamos con una bomba no llega. Necesitamos dos bombas y necesitamos tres para llegar a un caudal, o una, en este caso, altura mínima. Vale, bueno, pues esto repasen un poco para lo de las bombas en serie, tienen que repasar la práctica de bombas, ¿de acuerdo? Y pedirles a los compañeros, en el caso que no pudiéramos hacerla ahora, cuando terminemos con la teoría, organizaremos esto de las prácticas que quedan, ¿vale? Pero ya les aviso que habrá que repartir los datos de la experiencia que tuvieron con la bomba cada uno. El que ha hecho la práctica de bombas, me parece que son, 3 parejas las que hicieron, pues esas que vayan pasando los datos. Bien, vamos a la siguiente pizarra. Bien. Continuando con el punto 4 de asociación de bombas, tenemos bombas en paralelo. Y aquí tienen, para que vean la pizarra bien, que ya lo hemos visto en las prácticas, donde ponemos en este caso 3, en las prácticas poníamos 2 bombas
en paralelo. ¿Y qué es lo que sucedía? Habíamos visto que no había incremento en la presión, ¿de acuerdo? Cada una de las bombas funcionaba, o cada tres funcionan independientemente, toman agua, ¿de acuerdo? Impulsan el agua con la presión de cada una. La presión no se suma si lo que se suma es el caudal, ¿de acuerdo? Teniendo, esto lo hicimos también ya en una instalación simple de estas, de A hasta B, donde hemos visto que estas dos se van porque A, ¿de acuerdo?, está al aire, no tiene presión manométrica, solo tiene la presión atmosférica, ¿de acuerdo? También está quieto, luego va fuera la velocidad, y en B también llega ahí con una presión, digamos así, ¿de acuerdo?, abierta, donde lo único que podemos ver es con qué velocidad va a llegar allí, ¿de acuerdo? Entonces esto aquí nos queda un sumatorio de alturas. ¿A qué altura está? Esta altura que necesitamos digamos, de altura de impulsión, y las pérdidas. Lo que hemos visto antes es que aquí, donde ahora el caudal, suponiendo que las bombas sean iguales, vamos a poner lo que no lo he puesto, estos cálculos son para bombas iguales, donde teóricamente se multiplica el caudal por 1, por 2, por 3, ¿de acuerdo? Bien, esto es la altura menos las pérdidas que necesitamos, es igual a la altura que tienen más esto que ya lo hemos visto en otras veces. El gráfico, ¿cómo sería? A diferencia de aquí está en blanco pintado las de serie, y estas serían las de paralelo, ¿de acuerdo? Es decir, lo mismo pero inclinado. Cada bomba, aquí tenemos, no aporta más que la presión individual, la altura individual de cada una, ¿de acuerdo? Que si son iguales, tiene la misma, ¿de acuerdo? Pues cada una aportará caudal, aporta caudal, aporta caudal, aporta caudal. ¿De qué dependerá que llega a 3 veces el caudal? Pues de las... Y ahora sí ponemos aquí algo de la instalación, así, algo de esto, ¿de acuerdo? Pues lo mismo que antes, llegará, no llegará, vale. Bien, dependerá de la instalación que tengamos. Efectivamente, en las prácticas a ustedes no les daba el doble, ¿no? No les daba el doble, ¿de acuerdo? No les daba el doble por lo mismo de antes, que no les daba el doble de presión, que el circuito era bastante complejo, en poco tiempo, diámetros pequeños, con codos de 90 grados, válvulas, y entonces pues no llegaba. Pero en condiciones ideales, el caudal se va sumando el aporte de cada una de las bombas, ¿de acuerdo? Bueno, esto está claro y lo han visto en prácticas, así que no creo que tengan ustedes problema con esto. Seguimos con la siguiente pizarra. Y ahora vamos a ver el último punto, que es bastante importante para definir una instalación de bombas. Y es algo que en inglés, NPSH, que es Net Positive Suction Head, o que en español, carga neta positiva de aspiración requerida. ¿Y qué es esto? Pues esto es que necesitamos en la instalación evitar la cavitación, y estos datos se los da el fabricante. ¿Ustedes se acuerdan en nuestro diseño de bombas que era algo así, donde aquí, recuerdo, ya salía la primera bomba y justo aquí delante había un manómetro indicando justo a la entrada? Después venía aquí, seguía y venía la otra bomba en serie o en paralelo o como fuera, ¿verdad? Aquí venía la otra bomba, por ejemplo, a continuación, y aquí obteníamos
un caudal y aquí medíamos presiones en todo el camino. Pero yo les pregunté varias veces qué es lo que daba aquí, ¿de acuerdo? En esta primera, antes de entrar en la bomba. Y todo el mundo apuntó presiones negativas. Bien, pues esto trata este valor. Este valor le va a dar cuál es la presión necesaria mínima aquí, en la entrada de la bomba, para evitar cavitación. Nosotros teníamos cavitación seguro porque teníamos presiones por debajo de cero, es decir, por presiones negativas. La bomba aspiraba con más fuerza del agua que le llegaba, con lo cual creaba un vacío. Y al crear un vacío aquí, ya la presión disminuía y al disminuir la presión, ¿de acuerdo? Íbamos seguramente a presiones de vapor por debajo de la del agua, con lo cual en este primer paso, en las dos bombas, que había dos bombas, una por cada lado, ¿de acuerdo? Cogían hacia cavitación. Bien, pues este valor, ¿de acuerdo? Este valor nos está indicando cuál es la presión mínima que necesita la bomba en la entrada, ¿de acuerdo? Para que no se produzca cavitación. Porque en este momento la bomba está succionando, está aspirando, ¿de acuerdo? Y si no le llega el agua suficiente, ¿de acuerdo? Crea un vacío que la presión baja y se produce cavitación. La cavitación ya sabemos que es mala para la bomba porque la rompe, pero es también mala para la eficiencia de la instalación. Aunque la bomba no se rompa o aguante muchos años, esa instalación está perdiendo mucha energía. Es decir, ese bombeo no está funcionando bien, está consumiendo energía, el rendimiento de la bomba baja, el rendimiento de la instalación baja, ¿de acuerdo? Y todo baja, ¿de acuerdo? Si aplicamos Bernoulli a esta situación estándar de un tanque que está siendo vaciado por una bomba, ¿de acuerdo? Teníamos la misma aproximación que anterior, estos dos iban fuera, ¿de acuerdo? Y nos quedamos aquí, porque es de entre el punto 1 y el punto 2, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la ecuación de Bernoulli empieza aquí, ¿de acuerdo? Nos queda los dos términos de altura, es decir, dónde está el 1 respecto al 2, y esto es lo que va a ser crítico ahora. Las pérdidas de la instalación, de esta instalación del 1 al 2, que normalmente no es muy grande, velocidad, que va a llegar en 2, y diferencias de presión. Vale, esas serían las diferencias de presión, despejando P1 y P2 de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, P1. Si P1 ponemos 0, en general, ¿de acuerdo? O P1 le damos un valor, porque esto puede estar dentro de una instalación, ¿de acuerdo? En general, para comparar esta presión que queda aquí, esta diferencia de presiones del 1 al 2, tiene que ser mayor que la presión de vapor. Si es menor, hay muchas posibilidades de que se produzca cavitación, ¿vale? Ojo, no se confundan que yo aquí he eliminado el P1, pero aquí aparece otra vez, ¿vale? Pero suponiendo que cambiemos de instalación. Esto es una generalidad, normalmente nos quedábamos en P2, ¿de acuerdo? ¿Qué presión en 2 necesitamos? Vale, vamos a quitarlo directamente y así no tenemos líos. Bien, ¿qué presión necesitamos en 2? ¿De acuerdo? ¿Qué presión obtenemos en 2? Y esta presión tiene que ser mayor que la presión de vapor. Acuérdense que aquí, en nuestro sistema del laboratorio, aquí daba ya presión negativa. O sea que ya probablemente teníamos cavitación, porque la presión, ¿de acuerdo?, era inferior a la presión de vapor, casi seguro. Vale, y es lo que dice aquí, si calculamos esto, en esta instalación nos dice que la altura entre Z1 y Z2, esta altura, ¿cuál es la mínima altura? Si le ponemos mucha altura, aquí llegará poca presión, y si le ponemos poca altura, pues llegará
más presión. Entonces, ¿dónde está el límite? Bueno, pues el límite, ¿de acuerdo? Es lo que nos da este valor de aquí, que la bomba, o sea, es decir, Z1 menos Z2, es decir, o la presión aquí, tiene que ser suficiente para no producir cavitación. ¿De acuerdo? Entonces eso habrá que medirlo aquí, como teníamos nosotros, ¿vale? Aquí si sabemos que es 0 no hay problema, pero si esto estuviera dentro de una instalación, habría que ponerle los valores que tiene 1, ¿de acuerdo? Esto es una generalización, ¿de acuerdo? Una simplificación. Bien, entonces este valor indica qué es lo que pasa aquí dentro. ¿Qué presión mínima necesito ahí dentro, justo a la entrada de los álabes de la bomba, para que estemos lejos del punto de cavitación? Es difícil saber exactamente qué es lo que pasa ahí dentro, pero se sugiere que si estás por encima de esa presión o esa presión mínima, evitas tener cavitación con los problemas que tiene de pérdida de energía y de rotura de la bomba por la cavitación. Algunos están haciendo el trabajo de cavitación y ya saben que la cavitación daña muchísimo las bombas y los sistemas, ¿de acuerdo? Bien, pues seguimos con este parámetro que es importante. Bien, y para terminar con este valor, vamos a ver que hay NPSH disponible, que es NPSH requerido. Disponible es la que, cuán cerca está la bomba de cavitar. Y el requerido es el límite que necesitamos para causar cavitación. ¿De acuerdo? Tiene que ser, el disponible tiene que ser mayor que el requerido. ¿De acuerdo? Disponible es el que tenemos y requerido es el que hace el límite. ¿De acuerdo? El requerido se calcula de esta forma. Vale. Donde ya sea agua, metro de columna de agua, ¿se acuerdan? Metro de columna de líquido, del que sea, o aceite normalmente, agua o aceite, a la entrada de la bomba. Vale. Esto es el mínimo, altura, presión que necesitamos a la entrada de la bomba. Y esta es la energía cinética en rodete. El rodete es la entrada de la bomba. Aquí el rodete es el que gira con los álabes que justo entra ahí. Ahí necesitamos no solo tener una suma de la presión y o velocidad, ¿de acuerdo? Entre estas dos nos da estos límites. La disponible depende del fluido y de la instalación. La disponible es la que tenemos, la que medimos, ¿de acuerdo? Donde se puede expresar de esta forma, donde esta es la presión absoluta en rodete, esto es el peso específico, velocidad lo mismo en el rodete y presión de vapor dividido entre el peso específico. Cuando trabaja en aspiración, ¿de acuerdo? En aspiración, la bomba, si está trabajando aquí y está aspirando, aquí está la bomba, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esta altura es crítica, ¿de acuerdo? Esta altura es crítica. No puedes poner la bomba todo lo alto que tú quieres para aspirar, ¿de acuerdo? Tienes que acercarla hasta un determinado límite. Bien, en aspiración es lo mismo, solamente que la presión que tenemos aquí es presión de aspiración. ¿De acuerdo? Esta es la altura, esa altura que decíamos antes, de la bomba, que necesita aquí para no producir pérdidas de carga y presión de vapor respecto a el peso específico, ¿de acuerdo? Es decir, a nosotros nos tienen que nos dan un límite que tenemos que cumplir en la entrada, en el rodete, en la entrada de la bomba. Justo en esa entrada, que es donde se produce la cavitación, la bomba necesita tener suficiente agua y suficiente energía, en presión y en energía cinética. Necesita que ahí, dense cuenta que si el agua está quieta, el rodete tiene que partir y acelerar ese agua más que si ya le llega a una velocidad donde es más fácil que la eleve. Entonces necesita unos mínimos para que esa bomba
para que esa bomba no pierda energía en cavitación y no se rompa en cavitación. Bien, señores, hasta aquí de momento la teoría que tenía preparada para este año. Hemos ido con estas clases muy rápido, en pocas serán 8 clases al final, las que tenemos grabadas, y a partir de ahora habrá que empezar a hacer problemas y ya veremos a ver si los problemas también los ponemos de esta forma o los vamos, ya es más fácil los problemas de corregir y enviar, ¿no? y tener una relación por email. Yo entendía que esto tenía que ser así, es más fácil para entenderlo todos y así quedaba grabado y más fácil para estudiar por ustedes. Bien, entonces, bueno, de momento, hasta nueva señal, esta será la última clase. Espero que después ya salgamos de la cuarentena. Muchas gracias por atender.